Soy Jason Osorio, estudiante de primer semestre de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta y a Distancia. Hoy vengo a hablarles de la guerra ucro-rusa. La guerra en Ucrania es uno de los conflictos más complejos y significativos del siglo XXI, con profundas raíces históricas, políticas, económicas y culturales. Aunque la invasión rusa en gran escala comenzó el 24 de febrero del 2022, el conflicto tiene antecedentes que se remontan mucho antes, hacia el 2014, cuando Rusia anexó a Crimea y estalló todo el conflicto y la guerra en el Donbass. Sin embargo, para entender este fenómeno no basta con mirar solo los hechos militares, es necesario analizar las múltiples dimensiones que lo atraviesan: la lucha por la soberanía, los intereses energéticos, la competencia geopolítica, el papel de los liderazgos políticos y los dilemas éticos que enfrenta la comunidad internacional. En este análisis se abordará la guerra en Ucrania desde la perspectiva de la ciencia política, utilizando las ideas de pensadores claves como Aristóteles, John Stuart Mill, Jürgen Habermas y David Boaz. Asimismo, se reflexionará sobre el papel del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un líder no tradicional surgido del mundo del entretenimiento, así como las dinámicas del poder en torno a los recursos energéticos, las tierras raras, la provisión de armamento por parte de Occidente y de Europa, y la prolongación del conflicto armado, ya que sabemos que es una guerra de desgaste. En la época clásica, Aristóteles y la política, como nos decía que la política era la búsqueda de un bien común. Aristóteles en la política sostiene que la finalidad de la vida en la sociedad es alcanzar el bien común, entendiendo como el bienestar de toda la comunidad y no solo como del grupo o de un líder específico. Entonces, bajo esta perspectiva, la guerra en Ucrania presenta tensiones difíciles, claro, por supuesto, de resolver. Por un lado, Rusia argumenta que interviene para proteger a la población rusoparlante en el Donbass y para frenar la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, la expansión de Occidente. Y por otro lado, Ucrania defiende su derecho a la soberanía y a integrarse en las estructuras políticas y militares pro-Occidente y pro-Unión Europea. Aristóteles también nos invita a preguntarnos: ¿están estas acciones orientadas realmente al bien común o responden a intereses particulares del poder, de los recursos y de la seguridad? La respuesta que yo daría es algo no tan simple y exige analizar las motivaciones de cada actor desde una perspectiva ética y colectiva. En torno a la ilustración, John Stuart Mill y los limitantes de la libertad que nos decía este autor sobre la libertad, plantean el principio del no daño. Cada individuo o estado es libre de actuar mientras no se le cause daños a otros. En este marco volvemos a plantear un dilema y una tesis importante para entender la guerra. Es legítimo que Ucrania busque integrarse a la OTAN y establecer alianzas militares, aunque esto sea percibido por Rusia como una amenaza hacia sus fronteras y hacia sus connacionales. Tal vez es justificable que Rusia actúe militarmente para proteger lo que consideran sus intereses de seguridad fronterizos y más allá de sus fronteras. Desde la perspectiva de Mill, la libertad de un Estado termina donde comienza la libertad del otro. Esto implica que las decisiones de ambos lados tienen consecuencias que no pueden ignorarse: la búsqueda de alianzas por parte de Ucrania, la reacción de Rusia y la participación de terceros actores como la OTAN y la Unión Europea, la tensión entre la libertad, la seguridad y la autodeterminación es por lo tanto un dilema central del conflicto. Y aquí nos vamos a más hacia la modernidad.
con Jürgen Habermas y la racionalidad comunicativa en tiempos de guerra. Habermas nos hablaba en el discurso filosófico de la modernidad, donde defiende la necesidad de resolver los conflictos mediante el diálogo, la argumentación racional y la construcción de consenso. Desde esta óptica, el conflicto de Ucrania refleja un fracaso de la racionalidad comunicativa. No se ha logrado un espacio de deliberación genuino entre las partes y las decisiones que se han impuesto. Así veamos que ahorita en Turquía se están llevando unas rondas de diálogos propuestas por Estados Unidos y apoyadas por la Unión Europea unilateralmente, ya que están exigiéndole algunas cosas a Rusia y Rusia también está pidiendo como que algunas cosas. Entonces esta deliberación genuina entre las partes y las decisiones se han impuesto por la fuerza o mediante bloqueos diplomáticos. La figura de Volodymyr Zelensky es particularmente interesante en este contexto. Un actor de profesión convertido en presidente en el año 2019 tras una campaña populista basada en el carisma y el manejo de medios. Zelensky ha usado con su habilidad su imagen pública para construir narrativas de resistencia, apelando a la emoción colectiva y a los símbolos de heroísmo. Esto plantea preguntas sobre el papel de los liderazgos mediáticos en la política contemporánea. ¿Puede una figura carismática sin trayectoria política tradicional liderar procesos tan complejos como una guerra? ¿Qué implicaciones realmente tiene la personalización del poder en los conflictos internacionales? Y si nos vamos a las teorías liberales de David Boas, la soberanía y la economía política del conflicto que nos propone David Boas para salvar al mundo y que estos luchan por el liberalismo, argumenta que el respeto a la soberanía de los estados y la cooperación internacional son principios esenciales para un mundo más libre y pacífico. Es una pregunta que debemos hacernos todos. Sin embargo, este conflicto también expone las limitaciones del ideal liberal. La entrega masiva de armas por parte de la OTAN y de la Unión Europea a Ucrania, así como la imposición de sanciones económicas a Rusia, también la rusofobia por todo el mundo, la no participación en deportes y como el cierre comercial para ellos, cuestiona hasta qué punto el respeto a la soberanía es un principio absoluto. Además, el conflicto no puede entenderse no solo como una disputa militar, por supuesto que no. Detrás de la guerra están los intereses estratégicos sobre recursos como el gas, el petróleo, el trigo, el control de rutas comerciales y las llamadas tierras raras, utilizadas en tecnologías avanzadas. Ucrania posee vastos recursos energéticos y minerales estratégicos que esto la hace que se convierta en un territorio de alto interés para las potencias. Tanto Rusia como Occidente quieren estos recursos sin decirlo de frente a toda la comunidad internacional. Así, esta prolongación del conflicto puede ser vista no solo como una lucha por los valores políticos, sino también como una disputa por el control de recursos estratégicos, donde distintos actores internacionales, incluidos la Unión Europea, por supuesto, Estados Unidos, y empresas privadas que controlan el comercio y son dueños de conglomerados poderosos, tienen claro, por supuesto, intereses económicos que influyen en la dinámica de la guerra. En conclusión, podría decir que la guerra en Ucrania no puede explicarse de forma simplista ni reducida a una lucha entre los buenos y los malos, entre Occidente y Oriente, entre los rusos y los estadounidenses. Es un fenómeno complejo que no solo se debe ver desde la mirada de que uno es bueno o uno es malo, o lo que nos han vendido las películas hollywoodenses. Es un fenómeno más complejo donde confluyen aspiraciones nacionalistas, dilemas de seguridad, tensiones geopolíticas, lucha por los recursos estratégicos y dinámicas de poder mediático. Aristóteles nos recuerda la importancia del bien común frente a los intereses particulares. Mill nos advierte sobre los límites de la libertad. Habermas señala la necesidad del diálogo racional.
y Boas nos alerta sobre los riesgos de violentar la soberanía. A esto se suma el papel de los liderazgos carismáticos como Zelensky, el peso de los recursos energéticos y la participación de Occidente en la prolongación del conflicto a través del suministro de diferentes tipos de armas, inclusive de personal que son militares de todo el mundo y les pagan para que vayan y peleen la guerra en nombre de otro país. Por ello, como politólogos o futuros politólogos debemos analizar estos elementos de manera objetiva, reconociendo la complejidad del fenómeno y evitando simplificaciones o parcializaciones poco objetivas. El desafío es construir una comprensión crítica que permita reflexionar sobre las causas del conflicto, sus implicaciones y alternativas para una paz justa y duradera. Y creo que es lo que más necesitamos, ya que no queremos vivir otra guerra fría. Muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches.